Episodio 31 de la segunda temporada de nuestro podcast Magia Estudio Te Habla. Como siempre, aquí estoy para echarme un ratito hablando de magias contigo. Tengo que hacer un anuncio importante, un special announcement, porque estamos ahora en plena Feria del Libro de Madrid. Vamos, plena. Acaba de empezar este fin de semana y está hasta el 15 de junio. Una de estas citas ineludibles para todas las personas que nos gustan los libros de todo tipo. Eden y yo vamos desde siempre, tenemos ahí el día que pasamos por allí y nos llevamos una bolsa raga de libros que además un poco tienen la historia de que no estén planeados. Es una de las cosas que me gusta a mí de la feria del libro. El no pensar previamente que me quiero llevar, sino elegir ahí unas rarezas de algún puesto con una selección así variopinta. Ya lo dije, alguna vez me gusta mucho como comprar los libros de varios en varios y hacer una selección y luego ordenármelos como los voy a leer. También te recomiendo que vayas porque Laura, con la editorial Páginas Libros de Magia, tiene puesto en la Feria del Libro, que es una cosa fantástica y una noticia buenísima para la magia y para los que disfrutamos y hacemos libros de magia, ¿no? Que compartan el espacio natural que les corresponde en la industria de la edición y Laura lo está haciendo súper bien, yendo a ferias de libros, aquí en España, en otros lugares de Latinoamérica y colocando los libros de magia en una posición muy buena, la verdad. Estoy súper agradecido como parte del gremio de que lo está haciendo y además porque este año en su puesto también vas a poder comprar los libros de mística. Laura nos ha propuesto colaborar, no sé si sería la palabra, ella se encarga de todo, acompañar un poco, nos permite tener una pequeña presencia allí y de esa forma indirecta también formar parte nosotros de esta fiesta tan importante. Y si pasas por ahí, además recuerda que en la feria del libro los libros se compran con un 10% de descuento. Todo lo que pilles por ahí y puedes coger ahí alguna novelilla negra rara, un librín de magia, un par de cómics y luego irte a esos puestos finales que tiene ya la literatura más concreta, que es de cosas de lo más loco que te puedas imaginar, porque hay editoriales de todo tipo. Eso sí, si no tienes experiencia en la feria del libro, te tienes que llevar un par de recomendaciones importantísimas. Evita las horas de más calor, porque aquí en Madrid ya estamos cociendo. La feria del libro está en el Retiro, en el paseo ese largo ahí al fondo, con lo cual hay un paseazo de solapio en la cabeza. Suele estar lleno, así que la parte como medio techada de los puestos está cubierta de gente y se pasa una buena calor, ¿eh? Nosotros intentamos ir tempranito por la mañana, y si no, al menos saber que hay, vamos, bien cargados de botellas de agua. Hay puestos de helados y cosas así, pero muy importante, prepararse bien para el calor, para que den ganas de cargar bien la mochila de libros. Por otro lado, en esta cosa de anuncios, hoy este va a ir muy tarde ya. Es muy difícil que estés escuchando esto en cuanto lo saque o te dé tiempo, pero quizá sobre la bandera te hayas olvidado y sirva para recordárselo a una o dos personas. Pero el lunes 1 de junio, en el Ateneo de Madrid, se hace la presentación del documental del asombro. Estará Laura, por supuesto, presentándolo, estaremos Ramón y yo, habrá una charla y todos los magos viendo la película y pasándoselo muy bien. Por si te cuadra y de repente esto y no lo tenías en la cabeza, que no me quede a mí eso por decir. Por otro lado, ya estamos avanzando mucho las cosas de los preparativos del Nacional. Creo que si la cosa cuadra, tendremos ahí un espacio divertido para las editoriales de libros de magia con puntos de lectura. Llevaremos libros para que la gente se pueda sentar a leer. Se organizarán algunas actividades y voy a intentar grabar allí un podcast en directo, hacerlo con público, grabarlo, no sé cómo lo podré hacer y todas estas cosas, pero al menos allí, que me hace mucha ilusión poder hacerlo, a ver si encuentro la manera y aviso así bien para que podamos echarnos un ratito y disfrutarlo en conjunto. Eso espero, tengo muchas ganas, la verdad. Y más cosas. Esta semana en los Secret Files empieza el que creo que es un curso súper interesante dedicado al Chop Cup. Lo tengo grabado desde hace tiempo, pero ahora ya terminé de publicar el de la moneda plata cobre, aunque bueno, seguramente en algún momento dado se me ocurra alguna clase nueva y la añada. Bueno, digo terminado, pero miento un poco. Hoy que empieza el curso Choca viene también la última mini clase del plata cobre, que tenía algunas estructuras extra que me quedaron fuera y me quedó un vídeo de 10 minutinos sueltos y dije, bueno, pues otro día lo meto con otro y así no se queda perdido. A veces me pasa eso, que tengo unos vídeos y digo, ¿dónde los calzo? Y eso, hoy empieza uno y tiene como el epílogo del otro.
Es verdad que a la idea de un cubilete ya le había dedicado tiempo, porque a mí me fascina muchísimo la simplicidad estética y cómo nos aprieta un poco para jugar con la creatividad, ¿no? Para no caer siempre en las mismas repeticiones, estructuras, con las mismas frases. A mí siempre me fastidia un montón que viendo rutinas de Chocup casi todas son idénticas entre sí, idénticas sobre todo en la charla, en el ritmo, en todas estas historias, cuando es un elemento que ofrece unas posibilidades de riqueza fantásticas, que es un poco lo que me propongo en este curso, que si tienes un Chocup por casa, o si no te lo puedes fabricar también, te des cuenta de cómo se puede jugar mucho más allá y que nos da un montón de margen a la creatividad, incluso para juntar ya las piezas existentes y crear una estructura con la que nos sintamos más cómodos. Es verdad que en los Secret ya había una rutina de ChopCap, que es la mía original, la que publiqué hace 8.000 millones de años en el DVD por un puñado de mentiras, que es una rutina de cambio de color de dados. Eso ya decía un poco que me gustan otras cosas distintas. Sigo estando muy contento con la carga del bolsillo. Si la ves, te va a gustar. Ese ya está, ¿eh? Ese ya está publicado desde hace tiempo, así que si entras ahora mismo en los Secret Files, lo vas a poder ver, que es una carga de las dos cargas finales, no hay que llevar la mano al bolsillo, o sea, la mano no lleva ninguna historia. Y estoy contento. Luego también tienes alguna rutinilla de bolitas de papel y una taza, que también es ingeniosa, y otra que creo que es de Billy McCaffrey, una idea buenísima de un chop sin imán que permite enseñar bolita y no enseñarla dentro, que para mí es un caramelito y que si buscas te va a encantar. Para ahora, para el verano, es divertidísima para jugar y tiene este ingenio del método que acompaña con la calidad del efecto y que además es fácil de prepararse. Lo tiene todo, ¿eh? Me fastidia un montón que no se lo esté haciendo todo el mundo. Échale un vistacín, ¿eh? Búscalo por ahí. Y luego eso, con calma, la clase esta de Chopca, que veremos pues todos los trabajos importantes, hablaremos de Don Alan, por supuesto de Gaby, de algunas cosas de Roth, y le dedicaremos tiempo también a Jennings, que me parece un contrapunto súper interesante por su rutina, aunque entra en el inicio de todas y este asunto, ya me oirás discutirlo mucho si estás en lo secreto, te apuntas para verlo, como hablo mucho de la estructura, tiene una fase central que me vuelve loquísimo con un atravesamiento de una bolita por un pañuelo que cae en un vaso de chupito y en la primera fase desaparece y en la segunda atraviesa. Siempre tuve la pelea porque me parecía que Jennings no solucionaba especialmente bien la segunda fase porque no, a ver cómo lo digo, no cumplía la expectativa que creaba y simplemente cambiando el vaso de chupito por un tubito tipo el del cilindro de las monedas que hace una cosa guay, se consigue un efecto especial. Estoy también muy contento con el resultado. Eso todavía le quedarán un par de semanas para salir y lo verás. Y ya me contarás qué te parece entonces. También tengo eso, muchas cosas por grabar en adelante y eso, otro montón de cosas por hacer. Te quería contar un par de cositas ahí, yendo todavía directamente antes de llegar al tema principal del día, porque sigo leyéndome el libro este de Helge Zung, que se llama An Evidence of a Well Spent Life. Y me estoy contando cosas súper interesantes. Los manejos técnicos me están gustando un montón y los estoy ensayando y me los estoy pasando muy bien. Pero habla de una cosa que me gustó ver en el libro. Bueno, tiene varias historias, que son interesantes para discutir. Una es el que él explica muy bien cómo define su magia por el entorno suyo habitual de trabajo, que son salas de magia, de estas que hay en Alemania, que igual si no lo conoces mucho te puede sorprender, pero en Alemania hay una corriente grandísima de salas para 30, 50, 80 espectadores con espectáculos de super calidad, salas específicas para magia, montadas por magos, y hay un circuito súper potente y Helge Zung actúa un poco con lo que quiero entender yo, principalmente en ese tipo de entornos, que en Alemania hay un montón, y en Estados Unidos también se están empezando a hacer, aunque salas más pequeñitas. Bueno, y él lo que dice es que habla un poco del tipo de rutinas, explica pues la de la cámara de fotos, esta que está también en el libro de los Vertigen Fingers, pero él dice que lo que le gusta a él son las rutinas como de cubiletes, ¿no? Las rutinas como muy potentes, muy recargadas, con muchos efectos, y sus rutinas de cartas van así, tienen un montón de historias, y son interesantes, habla de alguna cosa que está chula, ¿no? Una cosa que me gusta es que él va a pedir que se firmen cartas y van a haber muchos juegos con cartas firmadas y va firmando acumulativamente. En cada juego firma una carta nueva que se va añadiendo a la terna y reaprovecha de anteriores. Está muy bien planteado.
Yo tengo también siempre esa duda con las estructuras de estas muy, muy complejas y viendo el otro día la rutina de Helge Zun de Cartas al bolsillo, se me hacía un poco bola por el ritmo pesado que tienen. Siento un poco que... Es que claro, es muy difícil decirlo porque aunque el vídeo es de una actuación, no deja de ser un entorno de estos como de una actuación para Vanishing Inc. Para grabar el vídeo, o en una especie de congreso de magia. Es un poco frío, lo estás viendo en vídeo, te pierdes también un poco el eje de lo que estás viendo, pero se me hacía un poco ahí, tucu, 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 un poco magia más antigua de lo que hubiera querido. Y creo que no es por la rutina en sí, y esto es donde me quiero dejar ir un poco en lo que te quiero contar, sino por la forma de vivirla por dentro. A ver si me explico. Eh, Aunque tú sepas interiormente que eso es una rutina, que es un juego, que va a una carta firmada, viaja al bolsillo, una caja de cerillas, a un estuche firmado, hay 40.000 cosas. La sensación que se transmite durante esa actuación, o sea, no en la estructura, sino en la actuación, leyéndola me parecía mucho más divertida, es que eh, estamos bajando un río a una velocidad media alta, pero no hay ninguna cascada, ¿no? Como hay un poco de rápidos, pero no hay ninguna cascada. Como él sabe que eso es una unidad de juego, lo presenta sabiendo que va a llegar, como en los cubiletes, a la carga final de los cubiletes, con lo cual no deja respirar cada una de las fases, creo yo, al menos en esa, y es algo que veo en otros muchos casos, para que se sientan juegos independientes, o sea, para que cada capítulo de esa serie se iba con la potencia adecuada. A ver si con este símil se puede entender bien. Imagínate que tú te vas a plantear eso. En vez de hacer una peliculita, que es decir, es un juego en el que pasan tutum, tres cosas y termina, me voy a plantear como una serie en la que hay varios capítulos, los que van pasando y es una estructura muy compleja que me permite pues todo lo que ofrece una serie, aunque la duración al final sea más o menos la misma, o sea como la duración de dos juegos, pero haya 8 efectos en los capítulos. Pero es como si se hubiera olvidado de poner el cliffhanger de final de capítulo, los créditos de final y los créditos de inicio. Si tú te comieras una serie, si no tuviera todo eso, al final se te haría un poco... brum, y si le quitaras el momento final del cliffhanger y terminaran los capítulos 5 minutos antes y siguieran, se nos haría bola. Pues siento que en estas estructuras igual lo que hay que pensar es en cómo definimos los puntos de valle, los puntos de cierre, donde la estructura va a cambiar para que vuelva a cobrar de interés, para que pueda haber la bajada, para que no se sienta que es una rueda infinita. Me dio esa cosa y es algo a lo que le estoy dando muchas vueltas, sobre todo porque el material me gusta un montón y me invita un poco a pelearlo. A ver qué opinas sobre eso en estructuras largas. Si las analizamos a veces lo que les pasa es eso, que a los juegos el mago sabe demasiado bien que va a haber un juego después y de esa manera como que lo corta un poco, le corta el ímpetu. Luego tiene cosas también fantásticas porque le dedica un par de paginitas a otro asunto que son sujeciones de la baraja desenvueltas para estar de pie. Él habla de Ortiz y entonces dice como Danis pues suelta la baraja y hay siempre situaciones como caóticas de la baraja suelta pero en la que la baraja está siempre bajo su control. Y él explica formas de tener la baraja un poco descuadrada y más sujeta a la punta de los dedos, evitar la posición de repartir cuadrada cuando se está en escena. Y eso me gusta mucho. Es uno de los temas que también hablo mucho con Giancarlo, que nos gustan un montón, y es la presencia de la baraja cuando estamos haciendo magia de pie. Y quien dice baraja diría monedas, sobres para el mentalista o papeletas o cualquier elemento, ¿no? Que va a tener instantes de protagonismo, instantes de bajón y que la rigidez de cómo se aprieta se nota. Lo que hace este hombre, el Helge Zung, es tenerla más o menos cuadrada y la punta de los dedos. Una cosa que a mí me gusta mucho, y esto también yo se lo vi a Benatar, es meter muy la baraja para adentro. O sea, ¿cómo explicarlo? Una posición de repartir muy metida para la mano, casi con el pulgar, de tal manera que si el brazo me cae al costado, la baraja prácticamente desaparece. Y cuando quiero la expongo y cuando quiero la hago desaparecer un poco y pasa más a segundo plano. La puedo sujetar en una posición de esta como en la puntita de los dedos por los cantos largos. Cuando quiero que se vea con los brazos en alto o en la punta de los dedos extendida, yo sí que la manejo muchas veces muy descuadrada, pero también sacarla del escenario me gusta mucho y en mentalismo lo hago un montón con los tacos de tarjeta cuando trabajo con ellos. Y me gusta que Helge Zung, que es un tipo al que no le veía yo mucho esa línea, incida en ello. Es un libro muy recomendable
y ya ves, con el que me lo estoy pasando súper bien y que nos da también para reflexionar y discutir aquí unos momentillos. Tengo aquí a Eden un poco de fondo, solo para tenerme vigilado y opinar si le apetece un poco, porque voy a hablar de un libro que me estoy leyendo lentísimamente, como lo intenté ya muchas veces, Sí. que tiene un título precioso, que se llama Esculpir en el tiempo, y es del inconmensurable autor, director y pope del cine soviético, desde los 60 hasta los 80 o algo así, ¿no? Andrei Tarkovsky. Sí, inconmensurable es el término perfecto. No hizo muchas películas, Tarkovsky me parece que hizo 10. Para mí las que más veces tengo vistas son Stalker y Solaris. Pero hizo 10 que son como hacer 20. Sí, sí, son gordísimas. Es un poco como Kubrick, es un tipo que luego tuvo también algunos problemas en la Unión Soviética con la censura y estas cosas, y siempre mucha cabida en Cannes y esto. Tuvo una situación particular, pero es un fundamental. Sí, Stalker también es una de las que La Zona, también se la conoce como La Zona, también es una de las que más he visto y una de mis favoritas, pero hombre, creo que no se puede hablar de Tarkovsky sin nombrar Andrei Rublev. Vale, hoy vamos a ir un poco con el libro y con algunas de las ideas. Te recomiendo que lo veas porque tiene una capacidad visual Y El increíble. espejo. Y que no confundas cuando busques y te veas a ver Solaris y te veas la de George Clooney, Claro. que ahí hay remake. Porque además es que, claro, Solaris es una novela de el otro inconmensurable que es Stanislav Lem. Que deberíamos también hablar de algún día de él porque también es un tipo que tiene mucho que decir en las cosas de la ficción y la narración. Esculpir en el tiempo es un libro precioso, es duro de leer porque Tarkovsky se lo toma en serio y es muy fino con el lenguaje Y es ruso, y es ruso. con lo cual Y es intenso y profundo. sí, sí, además yo creo que en algún momento dado lo explica, ¿eh? Porque él cuando pone los ejemplos de que esa poética potente de la interioridad, ¿no? Cuando habla de la infancia de Iván, que es un poco del libro que usa la película que usa de ejemplo, que es la suya primera, él dice que a él lo que le gusta es Dostoyevsky, que es gente con gran quietud externa y unas pulsiones salvajes por dentro. Pero además es como hijo directo de todo eso, porque el padre era un grandísimo poeta, el padre de Tarkovsky, y de hecho la peli del espejo, el guión, está compuesto por poemas del padre. Quiero decir que encima él lo lleva como en la sangre, en la crianza, ¿no? En todo el contexto, en el lo de dentro, en lo de fuera. Es súper curioso porque en el libro la introducción es las críticas que recibe de las películas y él dice que las lleva un poco mal. Y es un montón de gente diciendo es una película malísima, no hay Dios que la aguante, o no entendí nada. Y dice hasta las buenas es gente que es como no entendió nada, es como no me gusta ninguna. Aquí me voy a lanzar un órdago porque no lo recuerdo bien, pero no empieza contando justo que sin embargo recibe una carta de un espectador que fascinado con las preguntas que plantean sus películas sobre la condición humana, y entonces el tío decide que como que sí que hay algo en lo que hace que sí que transpira a los demás. Sí, porque lo que le dicen mucho es lo de que o habla de mí y a ese le parece fatal o no entendí nada, ¿no? Y él hace un análisis y ya vamos un poco a lo que nos relaciona con la magia, ¿no? Porque él empieza hablando un poco de porque se quiere analizar en el tiempo que tiene entre película y como está en contra un poco de la normativa cinematográfica, quiere explicarlo. Y la primera cosa que para mí plantea es fundamental, sobre todo para cuando nos acercamos a la historia teórica. Él dice, podría afrontar esto de una forma racional y descriptiva, partiendo desde la lógica total y haciendo un análisis concienzudo. Pero no tendría sentido porque sería traicionar el proceso real, ¿no? Que es completamente intuitivo y poético. Que es, yo no puedo, la racionalización que os ofrezco es a posteriori y encima no es, en el texto de Tarkovsky, es casi una narración. No es una Sí, sí. argumentación en el sentido, es me gusta de esto y de esto veo que me está gustando así. Y se siente cómo va en ese camino y un tipo que podría sentar cátedra decide decir, siento cátedra, porque él está muy seguro de lo que dice,
pero desde la subjetividad necesaria para poder sentar esa cátedra. Ujú, total. Sí, con lo que estabas diciendo, salvando las distancias contextuales y demás, hay una cosa muy similar a Lynch. En el sentido también, porque Tarkovsky era uno de estos cineastas como Lynch que es también artista en el otro sentido más plástico, tiene como un mogollón de fotos polaroids que están publicadas por ahí, o sea, el tipo tenía otras inquietudes de creatividades artísticas como Lynch con la pintura y demás. Y es muy parecido el planteamiento en el propio cine que hacen los dos. Muchísimo, vamos a llegar a ellos y los vamos a ver, vamos, van a casar, o sea, se van a ir, van a ser hermanitos y van a ir de la mano. Solo quería leer como unas frases porque me gusta mucho como dice algunas cosas. Dice, con este libro, escrito principalmente en el largo periodo en el que estaba condenado a la inactividad, un periodo que ahora interrumpo con violencia, intentando cambiar mi destino, no quiero adoctrinar a nadie quiero imponer mi punto de vista, surge por la necesidad de encontrar yo mismo mi camino en la jungla de posibilidades que ofrece este joven y maravilloso arte del cine, Claro. posibilidades que están sin estudiar. Es para mí y es una búsqueda. Y eso es muy importante, porque no quiero argumentar eso. Pero bueno, yendo un poco a ello, Tarkovsky, que podríamos dedicarle a esto como 8 Vamos, temporadas vamos, del vamos. podcast, sobre 3 horas todo por lo porque se va a menos. relacionar muchísimo con el estudio teórico de la magia, con la adaptación de la magia, porque él habla en la primera parte de la dificultad de adaptar textos literarios al cine. Voy a decir a veces magia, porque me voy a equivocar. Y él dice que, claro, que solamente se puede hacer es una narración muy compleja lo que explica, ¿no? O cuando hay una fidelidad ya no sirve, tiene que haber una visión extra que apañe, que genere una doble creación del asunto. A mí eso sí que lo veo muchas veces en magia, pero no es a lo que quiero ir hoy. Por eso, si lo Ya. podemos hablar otro día con un poco más de fondo. Pero él habla mucho de la importancia de que ese autor cinematográfico tenga algo que decir al respecto en una traslación. Y habla mucho de las figuras y de la pelea entre el guionista y el director. Que él dice Ujú, que los guionistas pueden dirigir, pero que el director no lo dejan escribir guiones y que eso le parece una tontería claro. porque la autoría está. Y ahora ya un poco planteado eso, vamos a discutir el meollo del asunto. Porque Tarkovsky se queja de la linealidad de la Academia del Lenguaje Cinematográfico. Que él dice que el guión cinematográfico habla en esta diferencia, ¿no? De lo que es el guión, del guión de dirección, y tiene una pelea al respecto de todos los aspectos de cómo se traslada el texto original, porque en este caso estamos hablando de la infancia de Iván, que es la primera peli, Ujú, que es de un chaval que está en la ujú. guerra y habla del momento de pausa y es una cosa muy opresiva. Y se parece un poco al libro, pero él dice que bueno, que tal, y está bueno. Whatever. Eh, a lo que quiero ir con esto es que él dice que la forma normal es ser muy fieles a una normativa que se pone sobre el papel, en la que hay una consecución de hechos que atienden a una lógica descriptiva y narrativa, que nosotros vemos como papel y que encaja perfectamente de esa manera, pero que eso traiciona completamente lo que hace a los lenguajes reales, que es el lenguaje de la poética, Claro. porque él contrapone la lógica de esa narrativa con la lógica del hombre o de la persona, vamos, Ujú, quiero decir. sí. La lógica de la persona, y es cuando vamos a llegar a Lynch y a todas estas historias, dice que nosotros no vivimos las emociones a nivel personal siguiendo un patrón lógico, ni interpretamos las imágenes de esa misma manera, se viven a través de la poética, que va muy por encima de esa narratología en la Ujú, que algo tiene que ser coherente con lo anterior. sí, sí. En magia nos ocurre mucho. Y a mí me gustaría aprovechar esto para introducir ese tercer lenguaje como una posibilidad. Nosotros tenemos una cosa que es la vida interna, que es el desarrollo que tiene que clarificar el juego, y ese es duro. Ese para mí es un hueso. Como habla Tamariz, el truco es el esqueleto del hueso, el truco es el esqueleto del efecto, pero aquí más bien diría como el hueso inamovible de la estructura de la vivencia mágica, ¿no? Que esa tiene unas normativas de claridad y estas cosas que se permiten un poco, pero no las puedes doblar mucho. Y luego tenemos la narración externa, que nosotros la podemos ver de una forma muy realista, que es cuando la pegamos a la estructura interna del efecto, o basada en la ficción o en una narración. La cosa es que cuando nosotros nos anclamos a la idea de la ficción es muy potente, pero encaja en ese sistema de la narratología, ¿no? Nosotros elegimos una ficción o queremos implantar una historia y en un universo como es el de la magia, que tendría que ser naturalmente totalmente fantasioso, queremos seguirla con una lógica más cercana a Brian De Palma que a Lynch. Más Hitchcock
¿no? Que tenemos muchas veces a Hitchcock como ejemplo que a un Tarkovsky o a Claro. un Cronenberg, que puede demostrar el terror de la carne a través de cosas que no entendemos más claramente, pero nos están diciendo todo a la vez. Sí, 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 sí. Y de esa forma hay una cosa que... Incluso Haneke, ¿no? Cuando hace esto de que no muestre planos, pero que sí que tu cerebro es capaz de reproducirlo en la cabeza lo que está pasando casi de manera más potente que si te mostrara una escena de ese tipo, ¿no? Y yendo a otras cosas, a Giger en ilustración, quiero decir que la creación de los dibujos del Alien, en esa locura, lo está haciendo todo. O Sí, ahora que te voy diciendo en los dibujos para el libro de Gea, Bacon, ¿no? sí, sí, sí. Que entiende con los cuadros de los papas el crear la escena mucho más real que la cara. Y ya no entramos en esas cosas de la ilustración respecto a la gran manera o a la figuración respecto al Sí, todo tiene abstracto. que ver con al final con lo expresivo, ¿no? Sí, O sí, sí, sea, sí. cuando pasa de ser como algo, una escena habitual, ¿no? Sí, mira, aquí por ejemplo dice, la veracidad interna no reside en la fidelidad de los hechos, sino en la representación fiel de las sensaciones. Esa es la cosa, que si nosotros introducimos una idea que es la poética, y aquí una cosa que explica Tarkovsky es que la poesía, cuando habla de poesía, no es poesía. Ya, Él dice, poesía es una forma de afrontar la vida, claro. en la que la subjetividad de la vivencia es la que marca nuestra forma de transitar por los hechos. Sí, sí. Que bien podrías decir magia en vez de poesía, ¿eh? Por supuesto, que es lo mismo que nosotros entendemos a Lynch Sí, para explicar un misterio. trauma. Un Sí. trauma es una habitación roja. No es, oye, tiene un trauma, la vemos tener una crisis. O literalmente te conviertes en otra persona Claro, que es una cosa totalmente a figurativa. través del trauma, ¿no? Y eso normalmente, y esto es una cosa que explica Tarkovsky, que a mí era por lo que lo quería traer un poco para el aspecto mágico. Él dice que esta forma que tenemos de trabajar la narratología de una forma muy rígida, lo que es exclusivamente limitante. Porque lo que crea es un mensaje obvio Claro. en el que el espectador no tiene nada que ver. Yo planteo una ficción, la que yo quiera, en un efecto de magia, y la cuento entera, y completo todos los otros de la ficción. Y entonces ahí es verdad que yo a nivel interno puedo quedar satisfecho, porque digo, es que mira qué bien queda, qué bien traigo, ya podría dar la vuelta a todo y meter como un cuento de Borges con esto, porque me cubre todo el capítulo de Tarkovsky. Pero que dices, estoy explicando esta idea poética con un efecto de magia y la estoy explicando y no me voy de ella ni un segundo. La estoy explicando. Es que te la estoy haciendo en un juego de señas. La estoy convirtiendo en otro lenguaje de forma literal. Pero no estoy dejando nada de la interpretación. Y a la vez la estoy explicando en un plano ultra racional, que no es el que es necesariamente compatible con la magia. Porque la magia acepta la poética. Claro, y aquí hay que hablar de distintos tipos de narratología, entiendo, porque uno estaría en lo que realmente está diciendo la historieta que estés contando o lo que tal, lo verbal, y otra es realmente la propia magia, ¿no? O sea, como técnica y como tal, que también hay una forma de transmisión de algo ahí, en eso, en los gestos, en... Claro, yo ahí entiendo que como... Digo, como en el equivalente en el cine serían los planos. Sí, Es que tengo esa ventaja de que te lo voy a mostrar como a mí me dé la gana, lo que... esa es la idea. Claro, que nosotros cuando planteamos muchas veces cualquier tipo de efecto de magia, queremos contar toda la información, por eso entendemos que los planos lo hacemos casi como un documental. Claro. Pero nosotros lo que tendríamos que saber es que en la magia podemos incurrir en las locuras más locuras. Te puedes ir del efecto, te puedes ir de la ficción que estás planteando, puedes, que esto ya es sabes que es una cosa que yo reivindico mucho, ¿no? El tener un efecto que se está desarrollando de una forma muy ficcional durante un rato, pero salta a ser completamente realista a otro, y luego vuelve a la ficción, pero habiendo abandonado dos términos de la ficción que tenía originalmente. Porque lo que creo que es la importancia está en la poética de que la imagen final, la sensación última del efecto, se plantee. Eso es un poco, René Lavand lo hacía muy bien, porque él jugaba a todos los planos. Él a veces era consciente de la trampa y él hacía el alarde de la trampa, de que él podía. Otras veces no sabía, otras veces era un cuento. Y no costaba nada pasar de un lado al otro, porque la imagen poética de la narración a través del imposible supera todas esas pequeñas cosas estructurales, ¿no? Es como si tú ves, vamos a ir a Lynch otra vez, ¿no? Si tú ves Carretera Perdida, el hecho de que la primera mitad y la segunda mitad haya un corte absolutamente radical,
por el trauma se convierte en otro tipo. Sí. Y tenga la mejor escena, que es cuando el tipo le está llamando desde su propia casa, el Ian Holm, ¿no? Si no me equivoco, ¿quién era? Tú no necesitas entenderlo del todo en cuanto lo vivas. Claro, claro. En el efecto mágico tenemos la gran ventaja en la que la experiencia, si nosotros no la vemos sentados en casa, discutiéndola como magos asalonados, la vamos a vivir porque está ese hueso duro que te decía al principio, que es el efecto. Si la claridad en el efecto y en la vivencia del imposible y esa parte formal funciona y conseguimos que la idea cristalice en el momento en el que la carta aparezca, la última moneda desaparezca o la carta se recomponga o lo que sea, Sí. el carrusel emocional no hay que atarlo a nada. Sí, es que es como un poco como... Casi se enlaza un poco con lo que hablábamos el otro día, porque creo que es que hay algo ahí que pasa en Carretera Perdida, que es que aunque no lo verbalices de manera inconsciente, sí que entiendes lo que ha pasado. ¿Sabes lo que tu cuerpo ha entendido lo que ha pasado y disfrutas igualmente el artefacto película? No tanto porque llegues a verbalizar o no. ¿Sabe? El hecho de, claro, esto de encontrar esa linealidad en lo que te está contando, ¿no? En la historia misteriosa. Hay datos que no necesitas saber y que vas a entender igual todo lo que quería transmitir la película. Claro, lo que tiene esto es que necesita tener una gran confianza en uno mismo y en el espectador. Esto es una cosa que explica Tarkovsky. Hay que tratar al espectador y tener la confianza de que puede rellenar los huecos y que además nosotros aceptamos. Y esto es muy importante, que rellene los huecos no en los términos que nosotros deseábamos originalmente. Sí, claro. Sino en los que le den la gana. Y que de ese acto doble de confianza en el que el espectador confía en el mago y el mago confía en el espectador, es en el que se puede producir la comunicación más pura. Si nosotros pensamos que en el cine, que es un medio al que asociamos principalmente una historia, podemos asumir sin preocuparnos demasiado que Stalker nos guste muchísimo o que el séptimo sello sea una maravilla o por poner un montón de películas que rozan la abstracción, ¿no? Kurosawa, yo no paraba, pienso, si hablamos de Tarkovsky también hay que hablar de Kurosawa. Bueno, pero ahí ya son otros términos diferentes, pero que en la abstracción en el cine, en esa imagen evocativa que alguna gente tiene, a veces nosotros lo atribuimos a gente muy loca, como Lynch, pero yo sacaba antes a Cronenberg. Sí, sí. Cronenberg juega en esa línea porque está siempre al borde de que esa carne, esa organicidad que hay en las cosas funcione. Nosotros en la magia la cosa yo creo que es una cosa que nos resulta positiva, pero se hace muy difícil, que es a la hora de analizar un juego que estemos haciendo, el dar un paso atrás y agitar un poco el avispero o mejor aceptar la arena movediza como suelo, ¿no? El no juzgar un juego tanto en unos términos ultraformales en los aspectos en los que no debemos. Quiero decir, tal como te diría, es que la cámara está torcida. Quiero decir, es que se te ve que el plano te quedó torcido, eso no Claro. se acepta. Eso está mal, o esta idea no está limpia, eso no, Tarkovsky no dice lo contrario. Pero una vez que nosotros creamos esa base sólida, el aceptar que lo que contemos, la forma de estructurar la historia, el cómo ir, el que si nos importa la estructura realista más ficcional o si no nos importa tres huevos, si nos vamos de una a la otra, el si rompemos la ficción, el de si hablamos de método en la mitad del efecto, el de si hay un efecto que no concuerda con lo que nosotros planteábamos, porque a veces me dicen cuando yo hago el juego del tesoro, ¿no? Que desaparecen cartas de un montón y viaja al otro, que el otro montón, para que la ficción funcione, no debería estar en la esquina del tapete, porque debería estar en el sitio original, para que eso funcione. Entonces me dicen, ¿y si giraras el tapete y lo movieras? Y es como, no, porque eso no acompaña la poética. Es verdad que la ficción haría que uno que se sentara diría, sí, es que aparece donde desaparece. Si yo veo que eso me funciona, lo voy a hacer, porque va a haber ese juego hitchcockiano de qué ingenioso era, ¿no? O como ahora veo una cosa de Nolan de Memento, ¿no? Como qué ingenioso que estaba aquí puesto y estaba todo perfecto para eso. Sí. Pero no de una forma de ego en la que yo busque tener esos momentos de aparente genialidad formal. Ni de sobreexplicación. Claro, pero digo incluso para que yo lo pudiera decir en una conferencia después Ya. solo. Mira, y hago esto y aparece en el mismo sitio y tal. Y eso sí, yo consigo que eso acompañe, me parece perfecto. Si no, eso se va. Porque lo que importa es la mayor de la poética, que es que la sensación del descubrimiento está. Ese juego no va del tesoro y del montón del tesoro. Por poner un ejemplo, el juego lo podéis ver, lo tengo por ahí en YouTube, que es una carta que desaparece y hablo de un tesoro. Cuando la gente me discute muchas veces la ficción del efecto, se hace en el término del tesoro.
¿no? Porque parece que el tesoro tendría que estar ahí, la carta tiene que aparecer donde estaba cavada, si eso era un espacio de una isla, y se pierde el punto mayor, porque eso no va de un tesoro, va de la idea del Claro, descubrimiento. claro, Y la idea claro. del descubrimiento cubre todo eso otro, y entonces lo arrastra y está. El otro día hablaba con Paco Agrado de la rutina que hago yo de test de libro, que termina con la página Pegaso. En las dos la página Pegaso, a nivel estructural de narración, no encajaría de forma. No la podría defender ahí. Podría haber creado una estructura que la defendiera, ¿eh? Pero prefiero no hacerlo. Lo que digo al principio es que tengo una carta, un sobre, que no sé si es un mensaje del futuro o del pasado, que no tiene mucho que ver con lo otro y luego lo resuelvo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es la poética de la palabra, del jugar con las letras y las imágenes que transmite un libro. Y como lo que ves es que el objetivo mayor viene de arriba, lo que quieres es entender esa lógica humana, que es lo que explica aquí el amigo Tarkovsky de esa forma tan clara, que es que los humanos no vivimos las cosas como en un documental. Claro. Él dice que si tú grabas, que las grabaciones más irreales del cine son aquellas que graban actos cotidianos, porque nosotros no vivimos el acto cotidiano como en una película. Total. Que si grabas a dos personas comiendo en una habitación es rarísimo. Sí, ¿Por qué? Porque nuestra psicología nunca capta la imagen de esa manera. claro. Nosotros vivimos el sabor, lo que estamos pensando, y nuestra vivencia de la comida no se parece absolutamente en nada a la imagen formal de cómo describimos una comida. Sí, es más fácil ver un plano contra plano de una comida, ¿no? Ya un poco montado así, que ver una comida real grabada en primer plano, o sea, en plano Sí, sí, general. y él explica igualmente que ver comer en esas cosas, cuando pone un plano de alguien así, que ya genera otras sensaciones diferentes a la del acto real porque no Sí, vale. Por claro, eso él claro. piensa en hablar de la zona de exclusión, ¿no? Sí, Cuando habla sí. de la zona como ese espacio que es tan irreal que pasa a ser real porque tu constructo psicológico se apoya sobre ello y no una visión de lo que es. Y eso es súper interesante. El hecho de que no nos anclemos en pensar que nosotros vivimos las cosas tal y como las explicamos. Es complicadísimo, porque te obliga a disociar todo y a no preocuparte y a trabajar con el instinto mucho Sí, más sí, sí, sí. que con la razón. Un tema... Es un gran campo de exploración, es una selva preciosa en la que perderse. Y yo, Yo solo quería decir una última cosa de Tarkovsky. bueno, primero, recomienda por cuál empezar. Por la zona. No, yo igual por cómo fue mi experiencia, pero también por otra cosa, ya que nos escucha mayoritariamente magos y magas. En el espejo hay una levitación preciosa. Entonces, igual yo empezaría por el espejo, es una peli increíble. Dejaos llevar por el componente estético de Tarkovsky, tiene unas imágenes fortísimas, Claro, claro, es increíble. O sea, con calma el espejo en concreto además es como una de las más... y Porque eso. como tiene eso, el guión es poesía, o sea, a ver, hay historia, ¿eh? Y demás, pero bueno, Y no preocuparse por el entender o no entender, porque lo que no, uno dibuje viéndolo es más que suficiente si la experiencia al final es placentera. exacto. Y con esto ya nos volvemos a oír la semana que viene.